Buena tarde para todos. Soy el estudiante Luis Fernando Maya Rincón y estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. En este video trataré de dar explicación a los 6 puntos propuestos en la guía de actividades para darle solución a este módulo. Tenemos la primera pregunta, que es ¿cuáles fueron los principales cambios alrededor del sistema político colombiano a partir de la Constitución de 1991? Tenemos que decir que antes de esta Constitución regía la de 1886 y esta de 1991 tiene como gran cambio que rompe con esa llamada democracia pactada o lo que se llamaba el Frente Nacional. Frente Nacional que venía operando desde el año de 1958 hasta 1974. Con el rompimiento de este Frente Nacional, esta Carta Magna amplía la participación en política a grupos significativos, movimientos sociales que a lo largo de la historia política, económica y social del país venían siendo discriminadas y marginadas y no eran tomadas en cuenta en la toma de decisiones de parte del gobierno. También es importante resaltar que en esta constitución Colombia pasa de ser un Estado de derecho y se asume como un Estado social de derecho. Esto quiere decir que ya todas las políticas y todos los proyectos que emanan del gobierno tienen que girar alrededor de la dignidad humana, el respeto por los derechos humanos y prima el interés general. También resaltamos que en la Constitución de 1886 existía una democracia, lo que se llamaba una democracia representativa. Esta democracia representativa cambia con la Constitución de 1991 y pasa a ser ya una democracia, perdón, era una democracia representativa. Ahora ya con la Constitución de 1991 pasa a ser una democracia participativa. Esto quiere decir que los colombianos ya cuentan con mecanismos de participación directa en la toma de decisiones políticas. Estamos hablando de los referendos, de los plebiscitos, de las revocatorias de mandato, entre otras. También en esta nueva constitución, un elemento que tiene impacto en el sistema político colombiano es la elección popular de gobernadores. Tenemos en cuenta que antes de la Constitución del 91, los gobernadores eran elegidos directamente por el presidente. La segunda pregunta es, explique los cambios electorales con las reelecciones electorales y los efectos que trajo en el sistema político colombiano. Tengo que decir que la lucha por el gobierno, la lucha por el poder en el gobierno no es democrática. Esta reelección eh, inmediata pues aumenta el poder presidencial y desequilibra lo que se llama el sistema de frenos y contrapesos. Esta mm, reelección popular lo que hace es que deslegitima a los gobiernos y mm, también deslegitima lo que es la figura del presidente y su gobierno. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuáles considera que fueron las causas y consecuencias de la política de seguridad democrática? Esta política de seguridad democrática inicia en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el año 2010 y se extiende hasta 2010. Este señor Álvaro Uribe, mediante el lema de mano firme y corazón grande, intenta implementar en el país una política bélica, armamentista, en contra de grupos armados ilegales o alzados en armas. Esta política surge como la solución a la aguda situación del conflicto armado interno que vivía por ese entonces nuestro país y a la negociación fallida de paz del gobierno anterior de Andrés Pastrana. Esta política pretende solucionar el conflicto
con acciones militares en contra de este grupo armado y tiene como objetivo lograr la protección y bienestar de los colombianos y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la autoridad democrática. Esta, esta política de seguridad democrática tuvo unas consecuencias nefastas para la historia del país, ya que se incrementaron las violaciones de derechos humanos por parte de los militares. Esto debido a que estos casos de violación de derechos fundamentales los conocían los tribunales penal militar, la justicia penal militar, y pues prácticamente allá todos salían inocentes. También otras consecuencias nefastas que a las facultades extras que les otorgaban al presidente con ese afán de generar esos resultados facilitaron, primero incrementaron los homicidios en el país y facilitaron el incremento y el fortalecimiento del paramilitarismo, el cual ya entra a ser un actor también determinante en esta lucha interna que tuvo el país. En el sistema político pues también se ve impactada porque pues estos grupos crean alianzas, lo que se llamó la parapolítica, que era un acuerdo entre políticos y grupos paramilitares con el único fin de redireccionar el apoyo popular hacia la elección de figuras públicas en el poder. Esto pues para poder darle continuidad a sus proyectos que ellos tenían y toda la barbarie que se hizo en algunas zonas del país. Eh, la cuarta pregunta habla de cuál es la importancia del proceso de paz en el sistema político colombiano. Eh, Tenemos que decir primero que este es un acuerdo suscrito entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en el año 2016. Este acuerdo tenía como objetivo dejar atrás más de medio siglo de violencia interna y estatal y representa este acuerdo de paz representa un nuevo escenario de transformación estructural, territorial e institucional del Estado colombiano. Y se presenta porque este acuerdo tiene un reto muy importante y es el de superar las diferentes barreras económicas, políticas, sociales y culturales que sirvieron de condicionantes, fueron la condición para mantener o para que se mantuviera tanto tiempo tanta violencia en nuestro país. Para el sistema político colombiano tiene mucha influencia e impacto porque surgen elementos como la creación de la justicia transicional. Primero que todo, la dejación de armas, las reformas electorales y también surge la Comisión de la Verdad. Y también impacta el sistema parlamentario ya que permite la participación en política de estos eh, líderes de estas agrupaciones armadas al margen de la ley. La quinta pregunta habla de explique cómo se da la creación de la Comisión de la Verdad, el surgimiento de la ley de víctimas, la consolidación de jurisdicciones especiales y en qué le aportan estas al fortalecimiento del sistema político colombiano. Eh, para iniciar, tenemos que la Comisión de la Verdad nace mediante un decreto ley, el 588 de 2017, nace en el marco del acuerdo de paz. Esta Comisión de la Verdad tiene como objetivo escuchar y escuchar muchas voces, sobre todo la de las víctimas. Esto con el objetivo de construir un relato colectivo que narre el conflicto armado interno, que todos nos escuchemos y nos reconozcamos. Esta comisión tiene como misión esclarecer los hechos o los delitos que ocurrieron durante el conflicto. Y también lo más importante es trabajar en pro de la transformación de la sociedad hacia la no repetición, que es el fin último de esta comisión. La ley de víctimas está amparada bajo la ley 1448 de 2011. eh, Está creada para reconocer los derechos de las víctimas dentro del conflicto armado. En esta ley
crea una serie de instituciones y políticas para su reparación. Está la JEP, que tiene como función administrar la justicia transicional, con el fin de ofrecer la verdad y contribuir a la reparación integral a todas las víctimas. También contribuir a una paz estable y duradera. Eh, Esta también tiene un impacto muy fuerte en lo que es el sistema político colombiano, ya que permite la creación de 16 curules de paz, curules que son ocupadas por víctimas del conflicto en zonas específicas, zonas aisladas que siempre han estado alejadas del espectro político del gobierno del país por más de 200 años. Este acuerdo les da esa facultad y es la mejor manera de resarcir tanto daño que se le ha hecho por parte del Estado a todas estas comunidades, todo este descuido, todo este desapego que se ha tenido con ellas y les brinda ese poder de representar sus regiones en el Parlamento colombiano. Así esta pregunta habla de explique qué son las coaliciones políticas en las elecciones, la lista abierta, la lista cerrada y cómo estas influyen en el sistema político colombiano. Empezamos con las coaliciones políticas, no es más que son alianzas que se hacen entre partidos, sobre todo tradicionales, en vísperas de elecciones electorales, con el único fin de llegar al poder. Pero una vez instalados allí y por medio del clientelismo, refuerzan sus objetivos y dejan de lado los intereses generales. Tenemos entonces que estos son alianzas que solamente tienen un solo objetivo, el objetivo personal de los políticos, más no es un acuerdo, una alianza de ideales. Y siempre, pues, el pueblo es el que termina perjudicado con estos. Las listas abiertas, la lista abierta es cuando el ciudadano elige al candidato de su preferencia. Esto es lo que llamamos en nuestra democracia el voto preferente. Acá cada candidato de, depende de sus seguidores y de lo que ellos puedan hacer para poder cautivar ese voto. Entonces es muy importante eso. La lista cerrada, acá se vota por el partido. El ciudadano vota por una lista internamente dentro del partido, deciden las posiciones de los candidatos y una vez eh, se conozca, o bueno, más bien, y dependiendo de la votación que tenga, las curules que se alcanzan dependen del umbral correspondiente. ¿Cómo influyen estos elementos al sistema político colombiano? Pues tiene incidencia en los partidos políticos, en en su organización y en su predominancia de esos partidos con las maquinarias que tenga. Dependiendo de estas maquinarias, pues van a permanecer sobre los pequeños, tendiendo a que estos grupos pequeños, movimientos sociales, ciudadanos, pues tienden a desaparecer porque cada vez le va a ser más difícil poder lograr ese umbral y tener representación en el Parlamento colombiano. Entonces, pues con esto ya finalizo mi presentación de la tarea asignada. Muchas gracias.